La zona de la corteza, entonces, tiene 3 capas. En primer lugar, la corteza viene a ser la parte más importante de la glándula suprarrenal, ocupa casi el 90%, y luego está la médula suprarrenal. De hecho, la corteza, entonces, tiene la función de liberar hormonas propias y elaboradas a nivel de la glándula. Y son 3 capas las que componen esta corteza. La capa glomerular, la capa fascicular y la reticular. ¿Ok? 3 capas. Cada una de esta capa o de estas zonas tienen o liberan hormonas de manera principal, pero también algunas de esas capas pueden secretar entre una más hormonas, ¿ya? Por ejemplo, la zona glomerular es la encargada principal de poder secretar mineralocorticoides, que quiere decir que son corticoides que van a intervenir en el control de los electrolitos. Y tú sabes que el mineralocorticoide más importante viene a ser la aldosterona. La zona fascicular, que es la capa más gruesa, de hecho ocupa casi un 75% del espacio de la corteza, viene a liberar el glucocorticoide más importante, que es el cortisol, pero también puede secretar andrógenos. Ya vamos a ver bajo qué mecanismos lo puede hacer. Y la zona reticular es la encargada de secretar de manera principal hormonas androgénicas, pero también lo puede hacer con el cortisol, ¿ya? Obviamente las 3 son hormonas esteroideas, ¿listo? Y la médula suprarrenal, pues, algo importante que debes conocer es que cuando se forma la cresta neural, porque tú te acuerdas que la cresta neural era la que cuando, pues en embriología, era la que iba a dar lugar al sistema nervioso central, al sistema nervioso autónomo, ¿no? En parte. Entonces, parte del vestigio que queda de esta cresta neural formará o dará lugar a formar la médula suprarrenal. Y como deviene de un origen neurológico autonómico, pues estas células van a actuar como células postganglionares. Recuerda cuando hablamos del sistema simpático y decíamos que había una neurona preganglionar y una postganglionar. La preganglionar derivaba desde el tronco simpático, pero tenía que ir hacia una postganglionar. Entonces la médula suprarrenal funciona como neuronas postganglionares que van a liberar y secretar catecolaminas. A la cabeza la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se forma la aldosterona? Para eso tendríamos que conocer cuál sería la función. Antes de que el grupo 2 hable, mencionarles que cada zona tiene una forma de regulación para poder liberar la hormona más representativa de esta zona. Por ejemplo, la aldosterona, pues tú sabes, y lo tenemos súper claro porque le hemos ido hablando a lo largo de los diferentes sistemas, que hay un sistema que es el sistema renina-angiotensina que regula la liberación de aldosterona. Y este sistema se activa sobre todo cuando hay procesos ya sea de hipotensión o de disminución de la presión arterial, o que se necesite para poder aumentar la presión arterial o para poder aumentar la retención de sodio y agua. ¿Ok? Entonces, el sistema que regula la aldosterona viene a ser el sistema dominado por la renina-angiotensina 2 y aldosterona, ¿no? Perfecto. La aldosterona viene a ser producida por una hormona que es la aldosterona sintetasa. La zona fascicular, aquí la zona fascicular pues liberará cortisol, principal glucocorticoide. ¿Y quién domina el cortisol? Lo dominará una hormona que se denomina corticotropina, o en siglas conocidas como ACTH. ¿Quién libera el ACTH? La adenohipófisis, ¿no? Recordarás que la hipófisis tiene un papel fundamental porque liberará hormonas que a su vez ejercerán un efecto biológico sobre un órgano efector para dar lugar a la liberación de hormonas propias. Por ejemplo, la ACTH liberará o hará liberar cortisol de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Perfecto. Y en caso de las hormonas androgénicas, ¿quién lo estimulará? Lo estimulará también la ACTH. Por eso es que cuando hay liberación de ACTH o de corticotropina, no solo se estimula la liberación de cortisol, sino también de andrógeno. Recuerda que ambos están tanto en la zona fascicular como en la zona reticular. Muy bien.
¿Cuáles son las principales hormonas androgénicas? Tenemos sobre todo a la cabeza la andostenodiona y la dihidroepiandosterona. ¿Ya? Muy bien. Algo importante comentar es que, como te dije, todas estas 3 hormonas son derivados de un sustrato en común que viene a ser el colesterol. Normalmente, la corteza suprarrenal podría usar un colesterol de nuevo para poder formar esas hormonas, pero la forma principal de poder obtener el colesterol que se usa para poder dar lugar a la formación de esas hormonas viene a ser a partir del LDL circulante. Entonces, ¿cómo es de que la corteza usa este LDL? En realidad, lo que va a hacer es poder captar mediante un receptor el LDL circulante, pero también la HDL circulante. A partir de allí, cuando ya ingresa dentro del citoplasma celular, de la corteza celular, o de la corteza suprarrenal, ese éster de colesterol, ¿ok? Ese éster de colesterol va a poder seguir diferentes caminos. Por ejemplo, que se acumule ya sea en pequeñas gotas o vesículas, ¿listo? O que también esto logre ingresar en forma de colesterol libre, ¿okay? Que el éster de colesterol logre ingresar en forma de colesterol libre a la mitocondria. ¿Y qué va a pasar en la mitocondria? Lo que va a pasar es de que va a ser captado ese colesterol libre por una enzima que va a ser dependiente del sistema CYP11A1, que es un sistema de citocromo. ¿Y qué va a producir esta enzima? Producirá pregnenolona, ¿ya? ¿Por qué será importante la pregnenolona? Será importante porque a partir de este sustrato comenzará a diferenciarse cada una de la producción de las hormonas, sea aldosterona, cortisol o las androgénicas, ¿ok? Vamos ahí entonces. Fíjate acá en este esquema que cada zona tiene una forma de cómo producir sus propias hormonas, ¿sí? Pero si te das cuenta, todas tienen el común denominador, el colesterol y a la pregnenolona. Perfecto. ¿Cómo se diferencia entonces la glomerular, la fascicular con la reticular? A partir de allí, si te das cuenta, tanto la glomerular como la fascicular, recuerda que la glomerular va a producir aldosterona y la fascicular cortisol. Bien, entonces, a partir de la pregnenolona se producirá progesterona, ¿ok? Progesterona, esto se va a obtener por medio de la acción del retículo endoplasmático, ¿ok? Y allí es donde comienzan a diferenciarse. Por ejemplo, en la zona glomerular, la progesterona, pues en el retículo endoplasmático producirá una sustancia que viene a ser la 11-desoxicorticosterona, o en siglas DOC. A partir de ahí se forma la corticosterona, 18-OH corticosterona y aldosterona, esto en la mitocondria. En la zona fascicular, sin embargo, cuando se produjo progesterona, luego se dará lugar a la producción de 17-OH progesterona, 11-desoxicortisol y cortisol. La mayor parte del proceso en el retículo endoplasmático y finalmente la producción de las hormonas, como te das cuenta, en glomerular y fascicular, viene a ser a nivel de la mitocondria, en ambas. ¿Cómo funcionará en la reticular? En la reticular, a partir de la formación de la pregnenolona, solamente luego se va a trabajar a nivel del retículo endoplasmático. Se formará 17-OH pregnenolona, de hidroepiandosterona y finalmente el sustrato hormonal principal de la dihidroepiandosterona. Y a partir de esta hormona se podrá también convertir en el retículo endoplasmático a la otra hormona que es un producto menor, que es la andostenodiona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al final, si te das cuenta, hay varios productos muy similares que pueden estar encontrándose en una zona y en la otra también, y así sucesivamente. Por eso es de que los productos o sustratos importantes en esta conversión, si te das cuenta, viene a ser la pregnenolona y la progesterona también. Muy bien. Entonces, ¿cómo es de que a la vez, o cómo es que una vez sintetizado estas hormonas, cómo es que siguen el rumbo, ¿no? Una vez que se estimula la secreción, se libera a la sangre y luego, ¿qué pasa? Bueno,
Ya sabes que la mitocondria, entonces, y el retículo endoplasmático vienen a ser las principales organelas que dan lugar a la construcción de esas hormonas. Pero cuando ya son utilizadas, ya generan un efecto, luego pasarán por el hígado para conjugarse. ¿Con qué? Con el ácido glucurónico. Y de esa manera poder ingresar a un proceso de degradación, ¿ya? Vamos a eliminar este tipo de hormonas, ya sea por la bilis, ya sea por las heces y por también vía urinaria. Muy bien. Entonces, específicamente hablando de mineralocorticoides, o sea, la aldosterona, el grupo 2, por favor, nos puede hablar sobre sus funciones. Sí, doctora. Bueno, la principal función de la aldosterona es la regulación de los niveles de sodio y de potasio. Entonces, estos actúan en los receptores de minerocorticoides que van a estar ubicados en el túbulo distal de la nefrona renal. Entonces, de esta forma, van a hacer que aumente la absorción del sodio que se va a encontrar a la luz de los túbulos, así como la excreción del potasio en la orina. Aparte, también la aldosterona se va a encargar de la excreción renal de los hidrogeniones, y el hecho de que hagan esto va a favorecer al restablecimiento de las concentraciones de bicarbonato en sangre y también del mantenimiento del equilibrio ácido-base. Otras funciones relacionadas con la aldosterona, ¿sí?, va a ser el modular la reactividad del endotelio vascular y también estimular la liberación de las hormonas antidiuréticas. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Ah, ya. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su nombre? Perdóname. Robles. ¿Tu nombre? Se me fue acá la imagen. Roger. Elma, perdóname. Tengo que cambiar acá para que me aparezca el nombre, a veces no me sale. Muy bien, Elma. Entonces, chicos, nosotros ya nos hemos familiarizado con los efectos de la aldosterona, ¿no? O sea, ¿en qué contexto, por ejemplo, en qué contexto en una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que pues es hipotensa, ¿no? Ustedes ya saben esto de memoria, ¿no? O ya incluso yo intuyo eso, ¿no? La persona que se hipotensaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo interpretaba esto el riñón, por ejemplo? Es para todos la pregunta. ¿Se acuerdan? Doctora, ¿puede producir una vasoconstricción renal cuando hay una hipotensión? Ya. ¿Y qué más pasaba a partir de ello? Los líquidos se reabsorbían. Ajá, claro. Entonces, Y también hay, doctora, una disminución del filtrado glomerular. ajá, claro, muy bien. Entonces, justamente, lo que menciona Stuart y Janet acerca de la respuesta fisiológica del cuerpo era que al haber una interpretación de un poco volumen plasmático, lo que hacía el cuerpo, bueno, eso era obviamente detectado por por la zona yuxtaglomerular o por el aparato yuxtaglomerular, ¿recuerda? El cual interpretaba, oye, ¿sabes qué? No hay suficiente volumen plasmático, vamos a liberar renina. La renina estimulaba la liberación de angiotensina 1 y luego de angiotensina 2 por medio del angiotensinógeno.
Y la angiotensina 2 finalmente estimulaba la liberación de aldosterona para justamente retener sodio y retener agua para que ese volumen plasmático que interpretaba como bajo ascienda, suba. Por tanto, disminuía la filtración glomerular también y disminuía la diuresis. Muy bien, entonces, de cierta manera, este efecto es muy conocido por nosotros, muy conocido por nosotros. Si esto es así, entonces, si esto es así, ¿cómo es de que esta aldosterona generaba la acción directa sobre la célula? O sea, ¿cómo es de que generaba ese efecto biológico, ese efecto de retener sodio? ¿Cómo es de que se unía a su receptor? Entonces, hay un mecanismo por el que la aldosterona entraba o actuaba a nivel intracelular. ¿Por qué? Porque su receptor, que viene a ser un receptor específico intracelular denominado el receptor de los mineralocorticoides, cuyas siglas son RM, vienen a estar localizados intracelular, ¿ya? Pero hay un asunto, que ese receptor o complejo viene a estar aunado a un grupo de proteínas que se llaman las proteínas chaperonas, como puedes ver en la imagen. Y de hecho lo que pasaba era que la aldosterona se unía a este complejo y lo que pasaba era que las chaperonas comenzaban a disociarse, o sea, se liberaban. De esta manera, el complejo de aldosterona con el receptor podían unirse, ¿ok? Y al unirse comenzaba a haber una serie de cambios a nivel molecular. O sea, por ejemplo, había una alteración a nivel de la transcripción, de los genes, una alteración a nivel proteico también, y esto finalmente era lo que producía finalmente la respuesta específica frente a la acción de la aldosterona. ¿Ah? Obviamente esto se trabajaba o esto pasaba en células diana, ¿no? Por ejemplo, las células tubulares, ¿no? Por ejemplo, ellas. Entonces, finalmente la acción que ocurría, como puedes ver acá en la imagen, era que a nivel de las células tubulares, o específicamente las células principales del túbulo contorneado proximal, ¿no? O del túbulo contorneado, para ser más específica, entonces generaba entonces la aldosterona en la unión con su receptor intracelular, generaba esta alteración genómica, para ser más específica, y tú sabes que todo lo que altera la producción o el trabajo del ARN repercutirá en la síntesis proteica. Por biología tú lo sabes. ¿Y por qué es importante resaltar esto de que se alteraba la síntesis proteica? ¿A qué daba lugar? A que generan cambios en el trabajo de las bombas de sodio-potasio y de también los canales de sodio, porque si te das cuenta, estas proteínas lo que van a hacer es dirigirse hacia las enzimas mitocondriales y también a estimular a la bomba sodio-potasio, para que de esta manera, ¿qué pasa? Para que de esta manera favorezca más bien la absorción de sodio hacia hacia la sangre, ¿no? Recuerda, esto es la zona del túbulo lumen, o sea, luz. Esta es la zona del intersticio. Por este lado estaban los vasos sanguíneos. Entonces, si yo tengo aquí mis proteínas que estimularán justamente a la bomba sodio-potasio ATPasa, generará o estimulará la reabsorción o la recaptación del sodio y la salida de potasio. ¿Y quién se iba con el potasio de la manito? El agua. El potasio. Estás por ahí. Lo dijo... ¿Sodio? No, de la manito. Cuando digo de la manito es que... O sea, van como que... ¿Plátano? ¿Con quién jugaba el potasio aparte del sodio? ¿Calcio? No. Cloro. Cloro. No. Hidrogeniones. Bicarbonato. Hidrogeniones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que cuando había una alteración del potasio, o mejor dicho, cuando había una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica, se acuerdan de que se
se alteraba también o se modulaba o regulaba la secreción de potasio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, miren, esa es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Sodio reabsorbido, potasio secretado hacia el lumen. Pero, ¿quién se intercambiaba, ¿no? ¿Quién se intercambiaba con el potasio? El hidrogenión. El hidrogenión. ¿Te acuerdas? Bueno, ya, ahí se van a acordar, ¿ya? El hidrogenión también. Bueno, eso es un, digamos, es un paso secundario a lo que estábamos hablando, pero igual, de todas maneras, su compañera lo mencionó y era importante recordarlo, ¿ya? Y a su vez, eso, y a su vez entonces, chicos, eso generaba el impacto sobre también los canales de sodio. Entonces, tú te acuerdas que había un diurético que actuaba sobre justamente el complejo mineralocorticoide. ¿Qué hacía este complejo o este diurético? Espironolactona. Actuaba a nivel de la médula, creo, medular, creo. Ah, ya. Ajá, actuaba inhibiendo esa unión. Finalmente, para que el efecto unión aldosterona complejo receptor no se dé. Entonces, por eso es de que si esto no se da, ¿qué va a pasar? Si tú das un diurético, una espironolactona a un paciente, te va a comenzar a orinar. Esto es lo que nosotros damos a los cirróticos, por ejemplo, para que orinen. Y recuerda de que si orina, entonces recuerda dónde se queda el potasio. Si yo le doy espironolactona a un paciente, ¿dónde se queda el potasio? ¿En el lumen o en el intersticio zona vascular? En intersticio. Bueno, o en el intravascular, ¿no? Por eso la espironolactona es conocido como un diurético ahorrador de potasio, porque tiende a aumentar sus valores a nivel del intravascular, ¿ya? Muy bien, entonces este efecto de la aldosterona también se va a ver, chicos, así como se ve en el riñón, también se ve a nivel intestinal, ¿ya? A nivel intestinal de la misma manera. Entonces, no se olviden de ello. Muy bien, sigamos con los corticoides. ¿Quién sigue? Grupo 3, por favor. Grupo 3 está Daisy, Diana, Julio, Lisette. Bueno, nos tocó acerca de la pregunta sobre las funciones del cortisol. Tenemos lo que son los efectos inmunosupresores que inhiben reacciones de hipersensibilidad. Otro también efectos sobre la función renal. Estos de acá potencian la reabsorción de sodio y agua. También efectos sobre el sistema nervioso central que provocan cambios en el comportamiento y también de tipo psicológico. Estos de acá también, la función de cortisol también regula el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. Y por último tenemos los efectos antiinflamatorios que alivian la inflamación, calor, eritema y reblandecimiento de zonas afectadas. Muy bien, muy bien. Entonces, perfecto. Ya sabemos cómo se produce el colesterol y de hecho, glucocorticoide, como dijo su compañera, era netamente o devenía de la acción del cortisol, que gira en torno a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo respecto a la glucosa? Que esté aumentada o que esté disminuida en sangre. Está aumentada. Claro, o sea, claro, chicos, su compañera lo ha dicho. Tienen que estar atentos a su compañera, ¿eh? Entonces,
el objetivo del glucocorticoide es eso, ¿no? Aumentar los valores de glucosa en sangre. Entonces eso implica que va a buscar múltiples maneras para lograr, pues, aumentarlo desde incluso el catabolismo y desde justo el punto de anabolismo, ¿ya? Entonces, quiero avanzar acá esto, ya. Entonces, si te das cuenta, antes de iniciar con esos efectos, si te das cuenta, el cortisol, muy similar a la aldosterona, también va a tener un efecto o un mecanismo intracelular. Porque si te das cuenta, el cortisol, ya sea a partir de su hormona o de la hormona cortisona, ¿ya? Que es la pre del cortisol, justamente puede ambos llegar a introducirse o ingresar a nivel intracelular y a su vez poder unirse al complejo receptor de los glucocorticoides, ¿ya? De los cuales va a ser igual unido, van a ser unidos a un complejo de proteínas que son las chaperonas moleculares. Y bueno, igual que la aldosterona, el cortisol se unirá al complejo, las chaperonas se irán, se quedará solamente el complejo cortisol con el complejo de receptor de glucocorticoide, y eso generará de la misma manera una serie de cambios, alteraciones a nivel nuclear y a nivel de genes, para finalmente generar cambios a nivel de la síntesis proteica, que devendrá, porque toda hormona tiene un efecto a nivel de síntesis proteica, tú lo sabes, para generar efecto biológico, ¿ya? Efecto biológico. Y de esta manera, como te dije, la finalidad del cortisol es poder aumentar la glucosa, pero para eso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer todo lo posible a nivel de la disposición de glucosa y de la disposición de los almacenes de glucosa. Y no solo eso, también a partir de otros depósitos que nosotros tenemos. Por ejemplo, lógicamente va a favorecer la gluconeogénesis. Gluconeogénesis quiere decir producción de nuevas moléculas de glucosa. Esto, lógicamente, se va a ver incluso incrementado hasta 10 veces más el valor normal que suele haber de gluconeogénesis. Y además, ¿qué va a pasar? Además, también aumentará en el hígado, porque tú sabes que en el hígado se deposita el glucógeno, aumentará la escisión o la degradación o la lisis de glucógeno, porque a partir del glucógeno, que es un depósito de glucosa, se formará la glucosa. ¿Qué pasará en el músculo esquelético? Necesito proteínas para poder también obtener mi sustrato de glucosa. Entonces voy a predisponer o voy a estimular a la proteólisis. No, ¿qué otra cosa? Yo también tengo glucógeno en el músculo esquelético. Entonces voy a estimular la degradación de glucógeno para convertirlo en glucosa. ¿Y qué más sucede? De hecho, en el músculo, ya sea en el músculo y en el tejido adiposo, nosotros tenemos unos receptores de glucosa, que son los GLUT4. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo aumento los niveles de cortisol y yo quiero tener más glucosa en sangre? Entonces, de hecho, ese receptor que está en el esquelético y que está en el tejido adiposo, deberé desensibilizarlo o disminuir su capacidad de captación de glucosa para que de esta manera, pues, la glucosa no se vaya, sino que se siga quedando en la sangre, ¿ya? Entonces también, por tanto, disminuirá esa captación propia de los receptores de glucosa en tejido periférico, ¿ya? Muy bien. Y lógicamente, si yo quiero aumentar los valores de azúcar en sangre o de glucosa en sangre, la insulina va a tener que estar antagonizada, disminuida, porque tú sabes que la insulina, al contrario, trata de disminuir los valores de azúcar o de glucosa en sangre. Pero, ¿qué más sucederá? De hecho, cuando hay un aumento de cortisol es porque también existe algún evento de estrés agudo. Por ejemplo, hubo una caída, por ejemplo, hubo un traumatismo, por ejemplo, hay un proceso de sepsis, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio severo, hay un proceso de gripe, qué sé yo, ¿no? Hay un proceso de, sea inflamación aguda, injuria aguda, que finalmente deviene en el aumento del cortisol. ¿Y qué genera también esto? Genera que se liberen catecolaminas, ¿ya? Catecolaminas. ¿Quién lo libera? Pues obviamente, pues la médula suprarrenal, con la adrenalina y la noradrenalina. Entonces,
Mencionando eso, entonces entiendes por qué a nivel de las proteínas existe pues un aumento de la proteólisis. Y si hay aumento de la proteólisis, también hay menos formación de ARN, o sea, menos formación de ARN y por tanto eso afectaría la síntesis proteica, ¿ya? De proteínas. ¿Qué pasa en las grasas? Como bien dije, en las grasas se estimulan, o mejor dicho, se favorece a que el tejido adiposo que está en depósito se use para formar glucosa, ¿ya? Glucosa. ¿Y qué hago también a partir de esos depósitos de grasa? Degradarlos para que se liberen ácidos grasos libres. Y los ácidos grasos libres también podré oxidarlos para que de esa manera yo obtener energía y además que me beneficie para poder producir glucosa. Y esto también sucede en periodos en el que el cortisol tiende a estar alto, recuerda, porque estamos hablando qué pasaría en un contexto de cortisol alto. Y por ejemplo, un ejemplo muy del día, en el que tú puedes imaginarte que el cortisol está alto es cuando tú estás en estrés o cuando estás, por ejemplo, en un ayuno prolongado. Las personas, por ejemplo, o una persona que hace un ayuno de 2, 3 días, habitualmente existen respuestas en el cuerpo. ¿No? En primer lugar, un ayuno de un día o digamos que es un ayuno aceptable, manejable, si eres una persona que no tienes comorbilidades, pero por ejemplo, si esto se perpetúa, lógicamente el cuerpo necesita glucosa y para eso necesita sacar de donde sea. Entonces va a ir a tus depósitos, a las proteínas y a las grasas, ¿ya? A las proteínas y a las grasas. Y algo importante también mencionar es que el cortisol no es igual cuando está en un estrés agudo y cuando está en un estrés crónico. Porque fíjate acá, en el estrés agudo, de hecho pasa lo que te mencioné, ¿ya? En el estrés agudo. Pero, pueden haber situaciones en el que el cortisol se mantenga elevado de manera sostenida. Por ejemplo, una persona que sufre de una enfermedad que se llama la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing puede producirse porque aumentan los niveles de cortisol, ya sea porque desde la hipófisis se está liberando más ACTH, por ejemplo, las personas que sufren de macroadenomas productores de ACTH, o sea, tumores de hipófisis que producen mucho ACTH, y de esa manera se aumenta el cortisol. ¿O qué pasa? Personas que toman, por ejemplo, corticoides, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o pacientes, por ejemplo, con alguna condición autoinmune que tome corticoides, o personas que se automedican con corticoides. También existen esas personas que se automedican con corticoides porque, no sé, se me inflamó, no sé, la garganta y estoy así como 3 semanas tomando corticoides. Y de la nada empiezas a ver que se comienza a hinchar la cara y esa persona comienza a tener incluso un engrosamiento del cuello. Entonces, hay una fase típica de la enfermedad de Cushing. Te lo voy a mostrar acá. Para que no te olvides. Y de hecho es algo así. Mira, fíjate, la cara, el rostro como si fuese una luna llena, las mejillas enrojecidas, el cuello corto, ¿no? Obesidad central, estrías rojas a nivel del abdomen. ¿Por qué? Aumento de cortisol. Igual, mira, fíjate. ¿Ya? Entonces, no te olvides que esto es producido por aumento de niveles de cortisol, ¿ya? De manera sostenida. Entonces, esto acá, muy bien. Entonces, eso generará que incluso haya una disminución de las catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal y más bien al contrario de lo que habíamos visto, por ejemplo, no se favorezca la lipólisis, sino más bien que se encuentre disminuida. Por eso las personas tienden a acumular o a retener como tener una carita más llena o tener una obesidad central. Hay personas que, por ejemplo, están en tratamiento con corticoide, pero también se les observa a personas que tienen una mayor masa, que tienen más peso, por ejemplo, ¿no? O que se les ve, por ejemplo, más robustas, por decirlo así, ¿no? Entonces, podría explicarse en parte por este efecto
del uso sostenido del corticoide, ¿ya? Entonces, no te olvides de eso, ¿ya? No te olvides de eso. Y el corticoide también tiene un efecto antiinflamatorio. Por eso es de que siempre que una persona tiene una faringitis, por ejemplo, o por ejemplo está con tos, ¿qué es lo primerito que hace la mayoría de las personas? Irse a la farmacia y comprarse una dexametasona, ¿no? Porque la dexametasona es corticoide, es un glucocorticoide. ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus efectos de este medicamento? Lo que va a hacer más bien es lo siguiente. Tú sabes que en el proceso inflamatorio lo primerito que va a haber es que el endotelio, que es una serie de células planas que están unidas por uniones intercelulares, se van a comenzar a abrir, ¿no? Estas células comienzan a separarse. ¿Por qué? Justamente por el proceso inflamatorio. Aumenta la permeabilidad vascular. ¿Y qué pasa? Que toxinas que están, por ejemplo, propias que se comportan como los antígenos, los que están produciendo el proceso inflamatorio, viajarán y de esta manera será más fácil transportarse y generar respuesta autoinmune. Entonces, justamente lo que hace el corticoide es inhibir y disminuir este efecto. Por ejemplo, reducir la permeabilidad de los capilares vasculares y también estabilizar las membranas de las células. Otra cosa importante es que cuando hay un proceso inflamatorio, las células inflamatorias, bueno, las células que forman parte de la cadena o de la respuesta inmunológica comienzan a hacer, ¿cómo se llama ese proceso en el que comienzan a atraer a estas células? En el que se comienza a atraer estas células, digamos, estas células que formarán parte del proceso inmunológico para dar lugar a una respuesta. Se comienzan a liberar citoquinas inflamatorias, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6, y comienza a viajar el macrófago, y comienza a viajar el monocito, y comienza a viajar el polimorfo nuclear. Ese proceso de viaje se llama quimiotaxis, pues, ¿no? Entonces, justamente lo que inhibe el cortisol es esa migración celular, ¿ya? Sí, esa migración celular. Y por tanto, lo que también genera e impacta es sobre la fiebre, porque de hecho un proceso inflamatorio se acompaña de fiebre por liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Y justamente lo que hace el cortisol es inhibir esto porque reduce los valores de interleuquina 1. ¿Ya? Reduce los valores de interleuquina 1. ¿Cuáles son las otras citoquinas proinflamatorias? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nada. Bueno, interferón gamma o factor de necrosis tumoral. También, ¿ya? Esas son las citoquinas proinflamatorias más importantes. Ok. Otros efectos de los corticoides también tienen un impacto sobre el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, así que por este motivo a veces puede coincidir que personas que tengan problemas de cortisol, de los valores de cortisol pueden tener efectos también sobre la fertilidad, ¿ya? ¿Qué genera también el cortisol? Los valores aumentados de esta hormona, y también te habrás dado cuenta que las personas usuarias de corticoides presentan habitualmente osteoporosis. ¿Por qué? Porque aumenta la reabsorción ósea. ¿Y qué quiere decir prácticamente esto? Que va a haber más, ¿te acuerdas? Sí, prácticamente se va a jalar el calcio del hueso, ¿no? Aumentar la reabsorción ósea quiere decir que va a disminuir calcio a nivel del hueso y esto impacta sobre el hueso. Eso impacta generando un hueso más débil, osteoporosis, ¿ya? ¿Cuáles son otros efectos? Otros efectos importantes a mencionar, por ejemplo, es que va a inhibir la acción de la antidiurética, ¿ya? Y también aumentará el filtrado glomerular si es que aumenta el gasto cardíaco también, ¿ya? Y algo importante también a mencionar es el efecto sobre el tubo digestivo, porque de hecho esta hormona es conocida por, pues, favorecer a la obesidad. Entonces, ¿qué generará en el apetito? Aumenta
induce el apetito. Y a su vez también lo que va a causar es que favorecerá, y esto es importante, favorecerá la secreción de ácido clorhídrico, o sea, de ácido gástrico, y también de pepsina a nivel del estómago. Ojo con eso. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo se regula el cortisol? Entonces, ustedes saben, y hemos hablado hace unos momentos, que el cortisol se regulaba por la hormona ACTH, o sea, la corticotropina. La corticotropina es liberada por la hipófisis. ¿Y quién libera a la hipófisis? ¿Quién libera a la hipófisis? El tálamo. El hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo. Entonces, ¿y qué libera el hipotálamo para estimular a la corticotropina? La tirotropina. No, la tirotropina estimula a las tiroideas, no se confundan, ¿ya? Entonces, hay una hormona, ¿ok? Hay una hormona que es la hormona liberadora de la corticotropina, ¿ya? Que viene a ser liberado por el hipotálamo. Pero para formar esa hormona liberadora de la corticotropina, que en siglas es la CRH, ¿ya? Estas son sus siglas, se tiene que dar lugar o se tiene que formar, ¿ya? A partir de unas prohormonas que vienen a ser la propiamelanocortina, ¿ya? Propiamelanocortina. Muy bien, a ser liberado la CRH, la hormona liberadora de la corticotropina, estimulará entonces al ACTH o la corticotropina en la hipófisis, en la adenohipófisis, y de esa manera esta se liberará, esta se liberará y dará lugar a la estimulación de la glándula suprarrenal para producir cortisol, ¿no? Ahora, pero ¿cómo es que se une esa ACTH en la célula para formar justamente cortisol? Bueno, de hecho, esa ACTH se unirá a su receptor a nivel de la membrana plasmática y por medio de una enzima que es regulada por, o proteína, mejor dicho, regulada por el sistema AMP cíclico, entonces se darán lugar a una serie de eventos, por ejemplo, ya sean efectos inmediatos, efectos subsecuentes y efectos a largo plazo. Efectos inmediatos, tú sabes que para producir cortisol necesitamos colesterol, necesitamos sintetizar pues esteres de colesterol, necesitamos también ensamblar dicho colesterol, necesitamos enzimas para poder dar lugar a la formación de la pregnenolona, aumentar la producción de pregnenolona y de esa manera tratar de favorecer la producción según los pasos que hemos descrito. En las subsecuentes vamos a favorecer la transcripción de los genes y a largo plazo ya sea favoreceremos que haya un mayor crecimiento, que las organelas que intervienen en la formación del cortisol pues estén con adecuado tamaño y adecuada función, que son la mitocondria y el retículo endoplasmático. Recuerda que la ACTH tiene un ritmo circadiano. La ACTH viene a ser liberada sobre todo a nivel del día. Es por eso que la persona, nosotros estamos con tendencia a tener mayor actividad, a estar más despiertos o en vigilia en el día, porque la ACTH hace que dispare justamente nuestro eje y nuestras actividades. Pero en la noche esta suele descender, ¿ya? Suele descender. Entonces tiene un ritmo circadiano. Muy bien, entonces, aquí justamente, y esta imagen es súper interesante porque justamente la CRH, la estimuladora de la corticotropina, como te mencioné, circula o se dirige por medio de la circulación portohipofisiaria hacia la hipófisis anterior para liberar ACTH y que esta actúa a nivel de la glándula suprarrenal. Pero todo este eje tiene un efecto también de retroalimentación en caso el cortisol aumente mucho más su liberación, o en caso esté su liberación aumentada. Si el cortisol aumenta, entonces lo que tiene que generar es una retroalimentación negativa sobre los ejes que están arriba de este. Por ejemplo, genera una retroalimentación, en este caso sería una retroalimentación sobre la liberación de ACTH, ¿ya? Genera una retroalimentación inhibiendo, o sea, negativa, retroalimentación negativa, inhibiendo la liberación de ACTH y también inhibiendo la liberación de
CRH, ¿ya? Retroalimentación negativa, ya sea retroalimentación corta o retroalimentación larga. Igual, en el caso de la ACTH, si por A o B hay por ejemplo, se necesita dominar o regular la liberación del CRH por A o B, la ACTH está muy aumentada en sangre, entonces lo que se tiene que hacer es también retroalimentar de manera negativa a la liberación de CRH. Ahora, si te das cuenta, hay varios estímulos para liberar a la hormona liberadora de la corticotropina. Fíjate, no solamente el estrés físico, por ejemplo, cuando estás haciendo un ejercicio extenuante o cuando, por ejemplo, estás bajo algún tipo de infección aguda, sino también incluso un estrés emocional, ¿ya? Y esto es totalmente demostrado, que aumenta los niveles de cortisol bajo estrés, ¿ya? O también cuando descienden los niveles de azúcar, ¿ya? O cualquier ritmo diurno también estimula la liberación. Pero recuerda que existe este patrón de retroalimentación negativa en caso haya una desregulación del eje. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y en el caso de los andrógenos, a ver, grupo 4. Sí, doctora, voy a hablar acerca de las hormonas DEA, que es el sulfato de deshidroepiandrosterona, que es con las siglas DEA, es una hormona sexual que está presente tanto en hombres como también en mujeres, y también juega un papel muy importante en la producción de la testosterona, que es una hormona sexual masculina, una hormona sexual femenina que es del estrógeno, ¿no? En las mujeres. También, bueno, la DEA o también deshidroepiandrosterona es producida por las glándulas suprarrenales y también por el hígado. Bueno, lo que estimula es va a fortalecer también los músculos y tiene un efecto positivo también a los huesos y articulaciones, y también va a estimular el funcionamiento neurológico, inmune. Puede ayudar a reducir la grasa corporal y los preserva la masa muscular y también aumenta la energía. Si, por ejemplo, si su nivel de DEA, que es la deshidroepiandrosterona, si es bajo, puede significar que, o sea, las glándulas suprarrenales no pueden estar produciendo suficientes hormonas, y esto puede suceder debido a un daño, ¿no?, en una capa externa de la glándula suprarrenal, o también a una enfermedad en la glándula pituitaria. En conclusión, bueno, el DEA es una hormona sexual, ¿no?, en el cual es producida por las glándulas suprarrenales y va a jugar el papel importante de la producción de testosterona y estrógeno. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, la zona reticular tiene la principal función, ¿ya?, de liberar a las hormonas andrógenas, a la cabeza la dehidroepiandrosterona, ¿ya? Tú sabes de que tanto el cortisol como esta vienen a ser reguladas por la ACTH, y de hecho, cuando genera la liberación de las respectivas hormonas, tanto cortisol en la fascicular y andrógenos en la reticular, había un sistema de retroalimentación que te hablé en el cortisol. Solo para mencionar de que a nivel de andrógenos no existe ese sistema de retroalimentación, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Otra cosa importante es de que a partir de estas hormonas nosotros vamos a poder obtener las hormonas sexuales, como por ejemplo la testosterona, ¿ya? La testosterona. De hecho, en lo que respecta a los andrógenos, tú sabes que tanto mujer como hombre tienen andrógenos, ¿no? Y en el caso del hombre, en el caso de la testosterona, de hecho los andrógenos que las suprarrenales nos puedan ofrecer no son muy contribuyentes, en realidad son una cantidad incluso no considerable, pero en la mujer sí. En la mujer, de hecho, el aporte del andrógeno
de la suprarrenal es casi el 50% de los andrógenos que tú vas a encontrar a nivel de la sangre. ¿Tú has escuchado hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico? ¿Quién no ha escuchado hablar de eso, no? Todo el mundo. ¿Ha escuchado o no? Sí, doctora. Ya. Todo el mundo ha escuchado de eso y para entenderlo es una enfermedad que debe cumplir una serie de criterios clínicos. Uno de ellos viene a ser la anovulación, otro viene a ser los niveles de andrógenos en sangre y otro viene a ser la presencia de quistes a nivel del ovario visibles, ¿no? Que si no más recuerdo era más de 9, corríjame, 9. Ya, entonces, ese criterio de aumento o elevación de andrógenos, entonces se entiende que por eso muchas mujeres que realmente, no digo de que, pues, que te vayas al ginecólogo, que te vea el quiste, el ovario y te diga, ay, tienes ovario poliquístico. Eso no, o sea, porque puedes tener quistes en el ovario y no quiere decir que tengas síndrome de ovario poliquístico, porque el síndrome de ovario poliquístico es una serie de signos clínicos que debes tener. Pero bueno, el punto es de que eso explicaría por qué las mujeres que tienen realmente SOP, síndrome de ovario poliquístico, pueden tener un aumento del vello púbico o del crecimiento del vello púbico en forma androide, más que en forma ginecoide. ¿Por qué? Porque los niveles de andrógenos están elevados y de hecho lo que la suprarrenal en este caso aporte, pues es algo muy significativo en cuanto a los niveles de andrógeno, ¿ya? Muy bien. Entonces, y a nivel de la médula suprarrenal, esto es algo sencillo, yo creo que no nos vamos a ahondar porque tú ya sabes todos los efectos que puede llegar a tener la adrenalina y la noradrenalina a nivel del sistema pues periférico y también sistema central, solo para conocer de que de hecho estas catecolaminas tienen un punto de origen desde la formación, desde un sustrato que se llama tirosina, y la tirosina pues formará dihidrocefilalanina, dopamina importantísimo en la estimulación también, o recuerda que era un neurotransmisor importante, donde lo vimos la semana pasada, en los ganglios basales, ¿no? En los ganglios basales, ¿ya? Entonces, la dopamina da lugar a la formación de noradrenalina y de adrenalina, ¿ya? Y de adrenalina. Y esa formación de catecolaminas, de hecho, en su proceso biológico, al ya generar un efecto biológico, pueden degradarse mediante enzimas, como por ejemplo la monoaminoxidasa, el MAO, en resumen MAO, ¿ya? Chicos, hablar de efectos de adrenalina creo que está de más, ¿no? Ya creo que esto ustedes ya lo manejan totalmente bien, saben que pues va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar los eventos de formación de glucosa, va a favorecer también la degradación de almacenes de glucógeno, va a aumentar la captación de glucosa a nivel muscular o a nivel de grasa, o sea, todos sus efectos finalmente van a tener dentro de estos de favorecer también al aumento de glucosa y por tanto generará que se disminuya la utilización de glucosa a nivel periférico, ¿ya? A nivel periférico. Pero a su vez también tiene una serie de efectos propiamente dicho en cada uno de los órganos que nosotros ya lo hemos visto. Muy bien. Entonces, vámonos con las hormonas tiroideas. Para mencionarles, chicos, que la glándula tiroidea se encuentra justamente por debajo del cartílago tiroides, ¿ya? Obviamente en la región cervical. Esta glándula viene a tener 2 lóbulos y un istmo, ¿ok? ¿Cuál es la unidad funcional de la glándula tiroides? La unidad funcional viene a ser el folículo, ¿ya? El folículo. Entonces, el folículo tiroideo no solamente es la unidad funcional, sino es la unidad anatómica importante a partir de la glándula tiroides. ¿Cómo se forma o de qué está formado un folículo tiroideo? Está formado de una capa de células que rodea al folículo y a nivel interno por un coloide.
esta capa de células se llama células foliculares. ¿Y cómo se llama estas células que están por fuera de las células foliculares? Se llaman las células parafoliculares, ¿ya? Parafoliculares. ¿Por qué nos interesará saber esto? Justamente porque necesitamos conocer ello para saber que a partir de aquí se forman las hormonas tiroideas. La tiroides tiene un papel fundamental en regular nuestros procesos metabólicos. Y no solamente el proceso metabólico, sino también síntesis proteica, síntesis y metabolismo de carbohidratos, de colesterol. También se involucra a nivel del índice de crecimiento celular, en procesos mentales, y también hacia funciones biológicas como incluso la frecuencia cardíaca y la respiración. O sea, tiene una función tan sistémica que cualquier repercusión, cualquier problema que haya a nivel de la tiroides, pues esto se va a reflejar ya sea en cambios a nivel del aspecto general de la persona, ya sea en cuanto haya una baja de hormonas tiroideas o en cuanto haya un aumentado producción de hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas principalmente vienen a ser la tiroxina y la triiodotironina, que viene a ser la primera T4 y la segunda T3, y la última que viene a ser la calcitonina. La T4 y la T3 vienen a ser producidas por las células foliculares. ¿Ya? Así que, ya. Por las células foliculares. Y la calcitonina por las células parafoliculares. ¿Quién regula a la T4, T3? Hay un eje que va a ser, en el que va a participar la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Ok? ¿Y quién digamos, regula a la calcitonina? Bueno, también en su proceso de regulación intervienen las hormonas tiroideas. ¿Cuál es la función de la calcitonina? ¿Viene a ser cuál? Disminuye calcio. Y calcio en el hueso. Disminuir los valores de calcio del hueso o de la sangre. De hueso. A ver. La calcitonina disminuye los valores de calcio en sangre, ¿ya? Disminuye los valores de calcio en sangre. ¿Y cómo disminuye los valores de calcio en sangre? Obviamente tiene que impactar en el hueso, pues, disminuyendo la resorción, o sea, inhibiendo que el calcio del hueso salga disminuyendo la resorción, disminuye la cantidad de calcio en sangre. ¿Quién hace lo contrario? Más bien, ¿quién eleva el calcio en sangre? ¿Qué hormona? Lo vimos en renal. Paratormona. La paratormona, muy bien. La paratormona, ¿dónde se encuentra? ¿O dónde se libera? ¿Se acuerdan? Las paratiroides. Estos no están de adorno, chicos. Esas son las paratiroides, representan las paratiroides, ¿no? En realidad están hacia la parte de atrás, ¿no? Solo, no es que están adelante, no. Sino que en el dibujito representa lo que se ve de atrás, ¿ya? Y te acuerdas que acá habían unas glandulitas chiquititas por detrás de la tiroides. Eso se llaman las glándulas paratiroides. ¿Qué liberan? ¿Qué secretan? Paratormona, ¿ya? Paratormona. Y la paratormona sí aumenta los niveles de calcio en sangre. Ajá. Y la calcitonina disminuye los valores de calcio en sangre, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se formará entonces las hormonas tiroideas T4 T3? A ver, grupo FAI, grupo 5. Un momento, por favor, profesora. Muy bien. Ya, listo. A ver, en el cerebro encontramos el hipotálamo y la hipófisis, y ahí es donde va a ser el control de la glándula tiroidea. En el hipotálamo se va a liberar una hormona llamada tirotropina que va a ir hacia la hipófisis, y ahí es donde se va a generar las hormonas estimulantes de la tiroides y va a ser liberada.
Ya, Así se pero, parecería. ya, pero ¿cómo se forman? Justamente el objetivo era explicar esto, ¿no? ¿Cómo se logran formar la T3 y la T4? El proceso bioquímico o biológico. ¿Lo tienen? No, profesora. No, todavía no lo hemos cifrado bien eso. Ya, bueno, eso es lo que queríamos que lo expliquen, pero bueno. Entonces, básicamente, es más, ¿no? Ahora los voy a explicar con una imagen más bonita, pero lo que deben de sacar de esta diapositiva es que para producir T4, ojo, tienes que tener un sustrato que, T4 y T4 y T3, tienes que tener un sustrato que es la tirosina, ¿ya? La tirosina. Por peroxidasas vas a producir la monoyodotirosina. A ver, espérese, antes que siga. La producción de hormonas tiroideas va a depender de un paso fundamental, que la tirosina, que es un sustrato, se una con el yodo, ¿ya? Se yodifique, eso, básicamente. Pero para yodificar tiene que pasar, pues, esa tirosina por procesos. Tiene que convertirse en monoyodotirosina, en diodotirosina, ¿no? Diodotirosina, que ya está yodada en realidad, y a partir de ahí se va a formar la T3, ¿ya? T3, luego va a formar un complejo modificado del T3 y a partir de este se formará la tiroxina, que es la hormona T4. Entonces, ¿qué debes sacar de aquí? Que la T4 se va a formar a partir de la T3, que la T3 viene a ser la principal hormona, la que va a dar lugar o va a dar pie a que se forme la hormona T4, la tiroidea T4, ¿ok? La triodotironina 353, ¿ya? Viene a ser la forma activa de T3, ojo, ¿ya? Y lo que es la forma inactiva, o sea, lo que es la T3 o 335, triodotironina, viene a ser la forma inactiva. Es por eso que la forma activa se convirtió en la inactiva para dar lugar al T4, ¿ya? Y esto es importante, pues, entenderlo para que cualquier pregunta que te hagan en relación a esto, tú sabes que hay una antesala para formar al T4, ¿ya? Al T4. Entonces, para que se formen entonces las hormonas tiroideas y pasen por este proceso, yo necesito del coloide. ¿Por qué? El coloide, ¿te acuerdas? El folículo coloide, lo que estaba dentro, porque el coloide tiene dentro de sí a una glucoproteína que se llama la tiroglobulina, ¿ya? La tiroglobulina viene a formarse o sintetizarse del retículo endoplasmático, ¿ya? Y luego va a partir de ahí a seguir una serie de pasos. Mira, algo importante es de que a nivel de los folículos con su coloide, esto rosadito, mira acá, ok, coloide, allí hay una serie de moléculas de tiroglobulina, ¿ya? Y cada tiroglobulina tiene unas aproximadamente 70 moléculas de tirosina. Aquí viene la importancia de la tiroglobulina, porque tú sabes que la tirosina es sustrato para formar las hormonas tiroideas. Entonces, la tiroglobulina viene a ser un conjunto de hormonas de tirosina, de moléculas de tirosina. Y ya sabes que necesitamos esas tirosinas para que se unan al yodo y dar lugar a la hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, para que se forme, por tanto, hormonas tiroideas, yo necesito mi tiroglobulina con sus tirosinas, yo necesito yodo y necesito también peroxidasas, porque te acuerdas que en el proceso que estamos por aquí, hubo influencias de una peroxidasa para dar lugar a la formación del resto de pasos, ¿no? Muy bien, ¿cómo se da esto? Vamos a la imagen mejor para que sea fácilmente entendible. Entonces, por acá. Entonces, si yo ya tengo en mi celulita, folicular, lo primerito que tengo que hacer es captar yodito, ¿no? Yodo o yoduro, ¿ya? Yoduro. Capto yoduro y esto viene a ingresar por medio de mi receptor. Y ese yoduro va a ser oxidado, ¿ok? Va a ser oxidado y luego va a ser liberado al coloide, ¿ya? Liberado al coloide. ¿Qué pasará a nivel del coloide? Cuando ya salga el yoduro, pasará de que ese yoduro va a unirse a la tiroglobulina. Por tanto, se formará la tiroglobulina yodada.
se acoplará, se acoplará. ¿Ok? Muy bien. Y luego, ¿qué va a suceder? Una vez de que la tiroglobulina está unida con el yodo, lo que va a pasar es de que eso va a ser captado ¿por quién? Por mi membrana celular folicular. Va a ser captado en forma de endocitosis, porque esta membranita que ves acá va a tener la capacidad de abrirse y como abrazar a una porción del coloide que tiene tiroglobulina y que tiene yodo. Entonces, cuando lo abraza, va a formar un proceso de endocitosis donde va a incorporar vesículas de tiroglobulina yodada, ¿ok? Como en este pasito de acá. Entonces, incorpora vesículas de tiroglobulina yodada y esto finalmente, ¿ok? Y eso finalmente, lo que va a pasar, vamos a las siguientes imágenes, ¿ok? Entonces, estábamos acá que captaba el coloide, ¿no? Lo incorporaba hacia adentro en forma de vesículas, ¿ok? Y lo que pasaba era de que actuaba dentro de estas vesículas las lisosimas, perdón, los lisosomas. En realidad lo que hacen los lisosomas es una acción de, ¿qué hace? Digestión, ¿no? Digestión. Entonces, esa vesícula con coloide va a ser prácticamente digerida por mi amiga la lisosima. Y al generar esto, lo que va a formar es la liberación de ya hormonas tiroideas, porque recuerda que bastó para que se una con otra, para que solamente por unos pequeños cambios de la peroxidasa, para dar lugar a la formación de T3 y T4, ¿ya? Entonces, T3, T4, perfecto, viene a ser captado por el retículo endoplasmático y luego finalmente será liberado, ¿ok? Viene a ser liberado una vez que la hormona TSH venga a unirse a sus receptores a nivel de la célula folicular, ¿ya? A nivel de la célula folicular. Muy bien. Entonces, bueno, esta imagen nos resume de la misma manera la formación de las hormonas tiroideas a partir de la captación de yodo, conjuntamente con la unión con la tiroglobulina, la formación de vesículas, cuando ya pues una vez que ya la tiroglobulina pasó a unirse con el yodo y pasó también a actuar aquí la peroxidasa, y luego vamos a obtener la formación de coloides, degradación por las lisosimas y formación de las lisosomas, no sé por qué me confundo, lisosomas y formación de las hormonas tiroideas. Muy bien. Perfecto. Entonces, nuestro último grupo nos va a explicar sobre el eje de hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea, por favor. Sí, profesora. El eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Bueno, está formado por la hormona liberadora de tiroxina del hipotálamo, la hormona estimulante del tiroides y la tiroxina de la glándula tiroidea. También es también conocido como la homeostasis tiroidea o control de retroalimentación tirotrípica. Es parte del sistema neuroendocrino y responsable de la regulación del metabolismo y también responde al estrés. Bueno, esta tiene su regulación que, como ya se dijo, que el hipotálamo va a liberar una hormona que es TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y cuando la hipófisis y recibe esta molécula, ella entonces va a liberar la hormona sintetizadora de la tirotropina. Y al llegar a la tiroides, encuentra a sus propios receptores y se une a ellos en la tiroides y libera el TH3 y TH4, principalmente la calcitonina, pero esta forma parte del metabolismo del calcio y fósforo. Bueno, cuando estas hormonas TH y T4 tienen una gran producción, avisan al hipotálamo y la hipófisis que ya no hay que producir más hormonas, y es lo que se llama una retroalimentación negativa y un feedback negativo. Ajá. Ese es el otro término, ¿no? Feedback, ¿no? Feedback negativo, retroalimentación negativa. Muy bien, entonces, diferente. Entonces, chicos,
La TSH, ¿no? Que es la hormona estimuladora de la tiroides, lo que se entiende que va a pasar es que se va a unir, ¿no? Se va a unir con el receptor de la TSH que viene a estar hacia la célula folicular, ¿no? Y una vez que se une la TSH, que es liberada por la hipófisis o en la hipófisis con el receptor, ¿qué va a pasar? Ahí va a impactar, va a generar una serie de cambios. Por ejemplo, y escucha bien porque importa esto para que entiendas el último proceso, la última pregunta, es porque cuando se unen se generará una estimulación o una mayor expresión de los receptores de TSH y también aumentará tanto el tamaño como la función de los mismos folículos, ¿ok? No solamente entonces se aumentará la función, sino también el número, el tamaño y también la sobreexpresión de los receptores. O sea, quiere decir que mientras más TSH haya, favorecerá al folículo para que esté más crecido, más funcionante, que haya más receptores para que de esta manera el TSH se siga aumentando o se siga uniendo a estas células. ¿Ok? ¿Qué favorecerá también? Favorecerá a que haya más concentración de yodo, porque lo que quiero hacer al estimular más mi folículo es de que tenga que haber más yodo, que tenga que haber más tiroglobulina, que tenga que haber más acción de peroxidasa para de esa manera producir T3-T4, ¿no? Por eso está actuando la TSH. Ya. Entonces, necesito tener mayores volúmenes de yoduro folicular, tengo que tener mayor aporte flujo sanguíneo, tengo que hacer de que más tirosina se yode, tengo que tener que se exprese más tiroglobulina y tengo que hacer de que más tiroglobulina se hidrolice o se rompa dentro de la folicular o el folículo para que de esa manera pueda hacer endocitosis y usarlo para liberar más T3, T4. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante porque eso va a dar, nos va a poner en contexto en los casos en el que haya un aumento de TSH en el cuerpo de la persona, ¿ya? También algo importante que necesitas saber es de que las hormonas tiroideas van a ejercer su acción sobre receptores, los cuales pueden ser alfa, beta. Y de hecho, tú sabes que las hormonas tiroideas tienen acciones sistémicas, no solamente a nivel del corazón, no solamente a nivel de la piel, sino también a nivel del músculo, a nivel del riñón, a nivel del tejido adiposo, ¿entiendes? Entonces, hay receptores tanto para cada uno de estos lugares, ya sea receptores alfa o receptores beta. Los receptores alfa habitualmente van a estar en el sistema nervioso central, riñón, gónadas, músculo, corazón, y el beta en el hipófisis, en el hígado. Ya es por eso que, por ejemplo, si hay menos hormonas tiroideas, recuerda que la hormona tiroidea tiene la capacidad de unirse al receptor alfa, por eso es que muchas veces estas personas con déficit de T3, T4 están cansadas, tienen sueño, efectos neurológicos, ¿no? Muy bien, entonces, por ahí que vamos sacando o deduciendo cuáles serían los efectos propios de este tipo de hormonas. Entonces, a nivel, por ejemplo, a nivel del corazón, tiene un efecto tanto cronotópico como inotrópico, o sea, va a aumentar la circulación de las catecolaminas circulantes para que de esta manera favorezca el bombeo cardíaco. En el tejido adiposo, estimulará la lipólisis. Las personas que sufren de hipertiroidismo, o sea, aumento de las hormonas tiroideas, van de hecho a tener más procesos de metabolismo o un aumentado metabolismo con más eventos catabólicos que una persona que tenga hipotiroidismo o una persona normal. ¿Por qué? Porque de hecho estas hormonas estimularán la lipólisis. A nivel del músculo también tendrá un efecto catabólico, promoverá el crecimiento y desarrollo o mejor dicho, promoverá la degradación de células musculares, ¿no? O a partir de ahí de proteínas, y también tendrá un efecto a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, promoverá el desarrollo de a nivel intestinal también, va a incrementar la velocidad de la absorción de los carbohidratos, por eso es que las personas que tienen hipertiroidismo pueden ser más delgadas, porque de esa manera estimularán justamente la absorción, será mucho más rápida, y de esa manera se acortan los procesos absortivos, ¿ya? Absortivos. Incluso algunas personas que tienen hipertiroidismo pueden tender a presentar diarreas, ¿ya? Mucho ojo con eso. Por eso se pide perfil tiroideo cuando estamos frente a una diarrea crónica, ¿ya?
también estimulará el consumo de oxígeno. Obviamente, mientras más reacción metabólica, más consumo de oxígeno, ¿ya? Recuerda entonces que el mayor valor de hormonas tiroideas tendrán efectos cardíacos sobre el trabajo muscular y sobre incluso la presión arterial. Muy bien, entonces, algo también importante es de que recuerda de que la T3 era la antecesora de la T4, ¿verdad? Entonces, por tanto, la T3 es una hormona que tiene mayor potencia frente a la T4. Y obviamente que cualquier proceso que pueda disminuir los valores de la T3 probablemente puedan afectar también los valores de la T4, ¿ya? Entonces, puede haber una conversión, en todo caso, de hormonas. O sea, la T4 podría convertirse en T3. Sí, existe un proceso en el que también la T4 que se produjo a partir de la T3 pueda convertirse en T3. Y eso es mediante las desyodasas. ¿Por qué? Simplemente porque en el proceso de creación de hormona tiroidea, recuerda de que se jugaban con los yodos para dar lugar a estas hormonas T3, T4. Si se desyoda la T4, obtendrás T3. Y hay tres tipos de desyodasas, D1, D2, D3. ¿Ok? Ok, chicos, entonces claro, súper claro que tanto T3, T4 afecta sobre el metabolismo celular y consumo de oxígeno. Más metabolismo celular, más consumo de oxígeno, más formación de efectos calorigénicos y más producción de ATP. Muy bien, voy avanzando un poquito con esto. Y bueno, entonces, lo que explicó su compañera sobre el eje hipotálamo-hipófisis o glándula tiroidea está, yo creo, súper claro porque funciona muy similar al eje cortisol, hipotálamo-hipófisis, glándula suprarrenal cortisol. Y funciona similar. Cualquier aumento de T3, T4 va a inhibir por efecto feedback a tanto la liberación de TRH y de TSH, y a su vez también cualquier evento que favorezca la formación de TRH formará también TSH o tirotropina, y de esa manera T3, T4. Fíjate acá, esta imagen está interesante, ¿ya? Y antes de preguntar a los chicos del último grupo, mira cómo es de que, mires cómo es que desde la célula tiroidea, ¿no?, del folículo, que logra producir T4, T3 y producir de esta manera efectos fisiológicos, ¿ya? Esta hiperproducción podría generar inhibición, ¿ya?, de la formación de TRH y de TSH, ¿no? Retroalimentación negativa. ¿Y qué situaciones podrían estimular para que se produzca más TRH? Fíjate, por ejemplo, situaciones de estrés como por ejemplo cualquier evento infeccioso o cualquier estado de ayuno prolongado podría devenir en un aumento de las hormonas tiroideas. Fíjate acá. Muy bien, cualquier evento, por ejemplo, de hipertermia o cualquier estímulo nervioso, por ejemplo, podría aumentar hormonas tiroideas también, ¿ya? ¿Hay un ritmo circadiano para liberación de hormonas tiroideas? Sí, también repercute sobre la liberación del hipotálamo, de la hipófisis y por tanto de la glándula tiroidea. ¿Ok? Y el último grupo que nos va a explicar cómo se forma el bocio. Tenemos el último grupo por allí. Alessandra, Angela, Jean-Pierre, Jimmy. Sí, doctora. Fundamentalmente hay una disminución de niveles circulantes de hormonas tiroideas y por consiguiente el aumento de los niveles de hormonas tirotropas que provocan la hipertrofia de las células foliculares, y esto da lugar a un aumento de las glándulas que pueden generar el bocio.
O sea, ¿quién tiene que aumentar para que se forme el bocio? Tiene que aumentar la TSH. La TSH, ¿no? Entonces, como la TSH tiene efecto de aumentar la glándula tiroidea en tamaño por aumento de las células, por aumento de la función tiroidea, por aumento de los receptores en los folículos, por todo esto, esta glándula va a tender a crecer. Ahí se forma el bocio, ¿ya? Ahora, Jimmy habló de que puede haber un déficit de hormonas tiroideas para que de esa manera aumente la TSH y esto genere pues, el aumento del tamaño de la glándula. Entonces, ¿en qué contextos disminuye la T3, T4? Cuando hay hipotiroidismo. Eso es una enfermedad hoy en día bastante conocida incluso. ¿Y cuáles son las principales causas de hipotiroidismo conocidas? Una de ellas viene a ser justamente el déficit de yodo. Incluso cuando nació el hipotiroidismo, se empezó esto a evidenciar en zonas de bajo, o sea, ¿cómo se descubrió esto? Porque habían zonas de bajo consumo de yodo, zonas endémicas de bajo consumo de yodo, y de hecho, cuando comenzaron a observar que la gente tenía ciertas características físicas que generaban una gran similitud en ese estudio, se denotó pues la baja de hormonas tiroideas, ¿ya? ¿Cómo se contrarrestó justamente este déficit de yodo a nivel mundial? ¿Cómo se planteó que se deba evitar que haya déficit de yodo en el mundo? Porque nosotros tenemos alimentos ricos en yodo, de hecho, pero muchas veces algunas partes de la población no están sujetas a poder pues, tener esto a la mano. ¿Cómo? Yodando la sal. La sal de mesa tiene yodo. Verifiquen su sal, la que tienen en su casa, o al menos si usan sal de maras, no van a ver eso, pero si usan la sal de mesa, la sal de cocina, va a decir atrás que dice que está yodada. De esa manera se ha tratado de evitar que haya menos casos de hipotiroidismo por déficit de yodo, ¿ya? Pero hoy en día hay causas más allá de eso, causas autoinmunitarias, por ejemplo, o causas iatrogénicas también incluso, que pueden conllevar a que haya alteración del eje hormonal. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado la clase de hoy. ¿Les ha quedado claro lo que hemos conversado de hormonas tiroideas y de hormonas corticotropas? Ok, chicos. ¿Están medio callados hoy día? No han cenado, seguro. O han estado todo el día en clase. O no han leído. Siguen callados. Ya hablen por lo menos, pues, ¿no? No se pasen. Está bien, clase.